Capítulo número 3 de esta temporada en Rosario. ¿Cómo anda César? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Fede? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Con unas complejidades al momento de arrancar, pero bien. Se acomodan sobre el camino. Estamos en eso. Los melones se acomodan en el ¿Con carro. quién estamos en esta temporada? Estamos con Agustín Rameta, eminencia en la zona, licenciado en Higiene y Seguridad, tiene un máster en Recursos Humanos, gerente, dueño de empresas. Agustín, ¿cómo andas? Bien, un placer, un gusto. ¿Sí? Gracias por la invitación. Yo sé que me gustó la... Yo estoy un poco tenso. Ey, me gustó la energía cuando vino, ¿viste? Oye, güey, pará. ¿Viste que, ¿no? Se asustó. Ahora Se asustó sí. un poquito, ¿no? Sí, ahora sí, bajamos un poco. Agus, elegiste una canción que habla un montón. ¿Por qué elegiste esa canción? Y bueno, porque es una canción que digamos, básicamente coincide muchísimo con mi manera de ver la vida, ¿no? Ahí va. De hecho, tengo tatuado acá. La tengo tatuada, escrita por mi hijo, digamos, y la letra de la canción. Habla mucho de morir queriendo ser libre, digamos, por así decirlo, encontrar ese lado salvaje que uno busca. Un poco poner a prueba siempre lo que el sistema manda. Ahí va. Dice romper los dientes de este engranaje, ¿no? Entonces, bueno, un poco... No es fácil, creo que eso es algo que se va trabajando día a día para poder ser libre. Bueno, lleva toda una construcción. Después, depende de la persona, bueno, qué significado le da la libertad, Obvio, digamos, ¿no? obvio. Entonces, bueno, para mí, bueno, es trascendental y en cada momento de mi vida me ha acompañado y en cada momento de mi vida la he interpretado de diferentes maneras y en cada momento de mi vida he hecho diferentes cosas, digamos. Entonces, bueno. Está bueno. Hay de Así todo que ahí. hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas. Es una canción, obviamente, que estamos hablando a un nivel importante. Trasciende ¿no? de lo que sea, ¿no? Sí. Es una locura. Vamos con la pregunta, capaz que la más difícil que te vamos a hacer hoy. Sí, Seguro. A ver. ¿Quién es Agustín Rameta? Bueno, Agustín Rameta es difícil describirse, pero bueno, es una persona sencilla, digamos, que tuvo la suerte de tener una familia humilde y muy trabajadora, que le han inculcado muy buenos valores de chico, principalmente creo que dos cosas, el trabajo y el estudio. Me han machacado mucho con eso mis viejos. Y bueno, que después creo que en gran parte tuvo la suerte de poder ir logrando algunos objetivos, ¿no? que me fui planteando. Desde muy chico, sí, siempre tuve por ahí claridad de que, digamos, mi sueño de chico era tener un trabajo, digamos. Obvio. O sea, así me criaron, así me hice. Y después, bueno, sí tuve la posibilidad de formarme, de trabajar en empresas también que han sido muy... las empresas a mí me han formado, digamos, en sí también, más allá de la parte académica que uno ha logrado. Obvio. Y después, bueno, tuve la enorme suerte de poder tener, también de cumplir otro sueño, que era tener una familia, 2 hijos y bueno, ese proyecto, digamos, hoy, ¿no? Bueno, que te obliga todos los días a ser mejor persona, porque, bueno, hay otros que aprenden de vos, de tus ejemplos, y bueno, pero bueno, eso creo que soy, digamos, no más que eso, me cuesta un poco Bien ahí, expresarme, digamos, hablar de mí, digamos, ¿no? Excelente. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Y Normalmente es fácil cuando uno mira para afuera, cuando miramos para adentro es la parte que se pone linda, digamos, ¿no? Yo en base a lo que vos estás describiendo me genera una pregunta. Sí. ¿Cómo Agustín Rameta termina trabajando en seguridad y higiene? ¿Cómo termina estudiando? ¿Cómo son esos comienzos? ¿Cómo empezamos a desandar? En realidad fue así, a los 15 años empecé a trabajar, digamos, ¿no? En una compraventa de un familiar así medio conocido, porque había dejado de jugar a la pelota y bueno, mi viejo medio como que no le gustaba mucho la idea de que tenga tiempo libre, Ahí va. entonces me dijo, bueno, estudiá, laburá, estudiá deporte, chau, a laburar. Y después, gracias a mi viejo, bueno, él de formación militar, digamos, una persona muy instruida, después se fue de los servicios, digamos, y pasó al ámbito privado y empezó a trabajar en Swift en ese momento. Y él al principio me había recomendado, me acuerdo, industria alimenticia, era una carrera que a mí me interesaba. Me inscribí y la carrera no se dictó. Mirá. ¿Qué lo valió?
no se dictó a los 17 años, me acuerdo 18, ya terminaba la secundaria. Así que tuve un año ahí medio vacío, en donde, bueno, obviamente laburando, también en algunas otras cosas. Claro. Hasta que un día mi viejo me dice, mirá, vos sabés que en Swift está mucho este tema, los accidentes, que esto, que lo otro, y me presenta un ingeniero. Y dice, tomate un café con este loco. Y me presentó un tipo que la verdad que para la época y para ese momento, la verdad que, bueno, nada, me atrapó muchísimo, me comentó de qué se trataba lo que hacía, qué era el mundo de la ingeniería en seguridad del trabajo, que en ese momento, bueno, si bien Swift en ese momento tenía algunas prácticas que eran bastante novedosas para la época, digamos, la verdad que a mí me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, ¿Esto estamos hablando de cuántos años? Y esto año 2005, 2004. 20 añitos ya, ¿eh? Y sí, no parece, ¿viste? Cuando vos... es una banda. Cerrate los ojos. No Sí, me digas sí. eso, por favor, te lo Sí, pido. sí. ¿No? ¿Así es? ¿Cerrás los ojos nomás? Sí, tremendo, tremendo. Y bueno, y ahí arranqué la tecnicatura. En ese momento tuve mi primer trabajo como en fábrica, también se me dio ese trabajo, ese primer sueño del trabajo en blanco, en una fábrica, qué sé yo, entré muy bien ahí y cuando me recibí ya de técnico, bueno, al muy poquito tiempo ya empecé ahí a dar mis primeros pasos, que la primera experiencia siempre, por ahí cuento que no fue la mejor, pero después de mucho tiempo me terminé dando cuenta que fue la mejor. Está muy bueno lo que acabas de decir porque creo que es una pregunta que nos surge a muchos de los higienistas. Esa primera experiencia que vos decís no estuvo tan buena. Obvio, hoy después de 20 años cuando miro para atrás digo, che, no fue tan mala. No, de ya. Sí, fue la primera experiencia en realidad me tomé vacaciones donde trabajaba para ir a una parada de planta. No, hermoso. O sea, que era hermoso. O sea, todo un desafío y siempre cuento la anécdota porque era una empresa muy grande y me dice, pasa el jefe de seguridad y me dice, yo salí así de la tecnicatura. Agustín, me dice, ¿tienen permiso de trabajo? Y yo le respondí, sí, le di permiso. O sea, eso en la profesión es como algo medio... O sea, arranqué así, digamos. Excelente. Y tuve la suerte de que esa persona se detuvo un momento y me enseñó. Vení que te voy a explicar, sí, que para la época era complejo que alguien te haga algo de eso. Que transmitiera conocimiento. Transmitiera conocimiento y bueno, la verdad que agradecido a él también. Y bueno, ya después sí, tomé la decisión de renunciar y arrancar en otra empresa, que bueno, ahí sí fue la primera experiencia en una gran obra. Mucho poner el cuerpo, digamos, era chico, había que estar. Y también, digamos, esa fue una parada, la resolví, aprendí. Y la segunda experiencia ahí cortita fue en una obra muy grande, con muchos contratistas, una obra monstruosa. Y bueno, ahí también estuve 3 meses y me echaron. digamos, porque bueno, se habían finalizado, la empresa constructora esta tenía obras en varios lugares y bueno, los técnicos que estaban distribuidos volvieron acá y bueno, pero digo siempre lo mismo, salí así como salí. A la semana varias empresas contratistas me contrataron y pasó algo loco que pasé de trabajar de 14 a 16 horas por día a trabajar 8 y ganar 3 veces más. Claro. O sea, fue algo loco. Claro. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos en la profesión. Ahí está muy bueno esto que reflexionás sobre estos primeros pasos y me quedo con una partecita que acabas de decir que creo que muchos la sufrimos. Sí. Y que me gustaría que puedas transmitir para quien nos está viendo, quien nos va a ver, quien... Sí. Después Fede va a hacer también una pregunta muy, muy de ese nivel, pero esto de la transmisión de conocimiento. Sí. En tu época, en Agustín recién entrando a la cancha como prevencionista, sí. ¿Qué te encontraste? No, bueno, me encontré con... Siempre digo que tuve suerte porque la verdad que tuve por ahí algunos colegas que me han ayudado de manera, digamos, sin igual. Sí, también me he encontrado con otras personas que han sido muy duros de ese lugar de liderazgo para con los que nosotros recién arrancábamos y justamente en eso me apalanqué para decir esto yo no lo quiero para mí, ojalá el día de mañana yo pueda liderar, qué sé yo, y son cosas que no quiero y que, bueno, las quiero modificar, ¿no? Pero sí, tuve la suerte de tener algunos colegas que verdaderamente me han enseñado muchísimo, me han acompañado, muy a la par, muy terrenales. Y tuve otros colegas o líderes
que verdaderamente fueron ejemplos que yo no quise seguir. Sí, eran muy... Había poca empatía, había poco esto de la docencia, esto del acompañamiento en el hacer, en el mano a mano. Claro. Estaba mucho esto de yo acá y vos allá, y de acá te hablo, ¿viste? Bueno, esas son las cosas que a mí yo no compartía ya de ese momento, pero bueno, uno entendía de que primero lo primero y había que arrancar por ahí, bueno, y fui capitalizando justamente eso que no quería. Todo te sirvió. Todo sirve. Lo bueno y lo malo te sirvió para llegar Desde ya. hoy. Sí, que siempre digo lo mismo. En mis charlas, en mis capacitaciones, por ahí hace muy poquito tuve la suerte de dar una de todo lo que es liderazgo en seguridad y cómo el liderazgo, digamos, de alguna manera nos ayuda a traccionar esos cambios que se necesitan para ir a una cultura de seguridad en donde no se dependa justamente de los técnicos de seguridad o de la supervisión, sino de la interdependencia de los equipos y la proactividad que se requieren de los equipos de trabajo. Y un poco lo que yo le decía a los chicos, le digo, el que piensa que en seguridad llegó, perdió. El que piensa que la responsabilidad de que uno esté seguro es de la persona que te lo dice, es el error. Él te lo va a decir, pero vos tenés que saber que no puedes poner el dedo abajo de la sierra. Es un poquito... Es complejo eso. Eso yo, por eso después me complementé con... Digamos, yo tenía, digamos, creo que uno, bueno, se va formando, se va haciendo en relación a donde se va moviendo. Y yo, después de algunos sucesos, digamos así, de algunas situaciones complejas, me daba cuenta que como profesional, digamos, ya la parte dura del rubro, del laburo, los sistemas de gestión, implementar, certificar normas, las medidas de ingeniería, eliminar peligro, todos los riesgos. Esa parte dura yo ya la tenía y después a través de un suceso después me di cuenta de que, incluso antes, me daba cuenta que digo, no, pero che, me falta algo y justamente era esta parte blanda en donde yo entendía que, después entendí también que el desafío está en las personas. Entonces, bueno, por eso después que decido complementarme con una maestría en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, que fue verdaderamente de mucho aporte y de gran valor para mí, porque compartí con profesionales impresionantes y docentes que fueron muy valiosos. Y ahí entendí que no es todo ingeniería, que no es todo... Que no es todo poner una protección, sino que el desafío está en las personas. También. Las personas se van a equivocar. Es que la parte más fácil es poner una protección. Desde ya. Ahora, el resto es Sí. el ¿Cómo desafío. cómo la gente puede tener la capacidad de percibir riesgos? ¿Cómo las personas lideran la seguridad? Cuando se habla de liderazgo, digamos, no solamente entenderlo para ciertos niveles de la organización, sino que el liderazgo en seguridad es para todo y cada uno de los actores de la organización, desde la persona que hace mantenimiento hasta el gerente, hasta el supervisor, todos tienen que tener una cuota de liderazgo. Y vuelvo a lo mismo, las personas, digamos, por naturaleza se equivocan, digamos. Obvio. Entonces lo que uno tiene que tratar de ver como profesional es cómo minimiza, digamos, de alguna manera los riesgos. Y yo creo que ir más allá es entender de que la gente se va a equivocar y es empezar en eso que se va a equivocar, cómo hacemos para que a pesar de eso no pase nada. Tal cual. Y que lo piense directamente, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí, por Que no supuesto. lo haga automático y piense en el riesgo que está expuesto. Sí, sí. O sea que ahí me surge, dijiste hoy que enseñabas y que dabas cierto nivel de capacitación. Esa responsabilidad que tiene mismo el higienista, mismo el licenciado, el técnico en Uruguay sería, de poder, a ver, claramente es responsable de esa firma que pone, ¿no? Sí. Esa firma que valida, esa firma que da las órdenes de trabajo, lo que sea, que están las condiciones dadas para que se ejecute. ¿Cómo se maneja esa presión? Claramente, capaz que hoy ya es bueno, listo, ya más o menos lo veo y lo firmo, pero lo sé, lo conozco, lo veo. Pero esa presión de las primeras firmas, decir, no, hacelo, está bien hecho, está validado, es esta protección, es la otra. Lo veo mucho en lo respiratorio, ¿viste? Te llegas a equivocar en algo respiratorio, en una amoníaco, y luego se muere. Tal cual. O sea, esa responsabilidad, esa presión de siempre dar lo mejor y que esté bien, porque hay un riesgo de vida atrás. ¿Cómo se maneja esa presión? Mira, yo creo que eso tiene mucho que ver con la responsabilidad que tiene uno a la hora de ejercer la profesión, ¿no? Va muy por ahí.
Lo que pasa es que el asesoramiento en Argentina de higiene y seguridad, y esa firma que vos decís, tiene una parte que es legal, sí, Obvio. es cierto, y que particularmente yo en lo personal he pasado por situaciones complejas en términos legales, producto de accidentes, de fatalidades, digamos, ese tipo, y a mí la enseñanza que me dejó eso es que cuando vos todo lo que haces, lo haces de manera responsable, lo haces de manera consciente, lo haces justamente mirando los requisitos legales y poniendo la firma como corresponde, digamos, eso es lo que a uno lo tiene que dejar tranquilo. Yo lo pasé, lo experimenté, acredité ante la justicia documentación firmada por mí y hoy estoy acá hablando con ustedes, es decir, Obvio. y la empresa en la que trabajé, digamos, está cubierta, el caso se resolvió y está todo perfecto, ¿no? Hay liviandad en eso, pienso que por ahí en la profesión, en Argentina, creo que hay algo de liviandad en eso y es algo que se debería hacer muchísimo hincapié. A mí no me pesa, pero es por una cuestión de que uno, por cómo se maneja, por cómo asesora, por lo que hace, bueno, se puede quedar tranquilo, ¿no? Yo particularmente estoy tranquilo. Y es verdad lo que vos decías, por ahí haciendo el caso, hoy en off hablábamos de un caso, me pasó de hecho el tema de un asesoramiento ahí rápido del tema de amoníaco. Entré en un contexto totalmente distinto, justo hablando de eso. Que justamente en un asesoramiento puntual, en donde uno por ahí, que yo le decía a él, digo, mirá vos cómo ves Libus en lo que es Agustín, y que siempre le decía, he tenido un Libus a lo largo de toda mi carrera o trayecto laboral. Y bueno, justamente pasó algo de eso, un cliente tenía alguna duda, yo estaba seguro, pero digo, bueno, voy a tejer la línea de consulta a los que saben. Y bueno, en eso yo hago un dictamen, hago un informe, y cada asesoramiento lo firmo porque estoy tranquilo, porque estoy respaldado, y por eso hablábamos del IBU y el valor que genera, el apoyo que el IBU por ahí a un profesional a la hora de recomendar también es importante. Sí, claro, obviamente. Sí. ¿Cuál fue la situación más difícil que te tocó pasar en el mundo profesional? La situación más compleja fue un accidente fatal. Sí, eso que me tocó pasarlo, eso creo que es lo que uno no espera, es lo que uno no quiere. ¿Qué sentimientos tuviste ahí? Es muy difícil de por ahí ponerlo en palabras, pero lo que te puedo decir es que en el momento es una situación muy compleja, digamos, que te requiere de que vos pongas por delante la profesión y te manejes de manera muy profesional. Tiene después sus costos, ¿no? Porque verdaderamente vos te encontrás con que tenés que liderar una situación para el caso, para la organización, para todo el mundo. Tal Y cual. de vos, que estás liderando eso, Nadie se acuerda. bueno, pero hay que estar en eso y uno se prepara para eso. Aparte que después del tiempo uno, viste, como a pesar de la situación, digamos, uno lo mira y bueno, es todo capital. Aprendí, experimenté lo que es la resiliencia, verdaderamente, y tuve la suerte, siempre digo, que lo viví en primera persona, me pasó a mí, estuve ahí, actué en consecuencia. Eso fue completo. Desde un rescate hasta las maniobras de primer auxilio y que todo termine bajo mis brazos, digamos, ¿entendés? Entonces, bueno, hoy lo agradezco a eso. Hoy lo agradezco y la verdad que fue una situación difícil, en donde después, bueno, me puso a prueba un montón de cuestiones profesionales, en donde me hizo repensarme, pero bueno, la realidad es que después se capitaliza mucho eso, ¿no? Ese repensamiento que estás hablando es si estás haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas mal, ¿a qué te referís, digamos? Y son a dos cuestiones, el repensarse o el mirar. Una es, ¿qué pasó esto, digamos, no? Obvio. ¿Qué sucedió? Y ahí eso también deja mucho aprendizaje. Un lleno de cosas. Y después vuelvo un poco a lo que les comentaba antes, en donde yo decía, pero ¿qué pasó? Yo particularmente tuve la suerte de trabajar en empresas que siempre han apostado a la seguridad, han invertido muchísimo, han puesto muchísimos recursos. Y lo otro es decir, pero ¿era la dirección correcta? O profesionalmente, ¿qué me faltó a mí? Te hace repensar un montón de cuestiones, ¿no?
Y después te terminás dando, por lo menos lo que yo aprendí es que cada organización se encuentra en diferentes momentos y en diferentes etapas, y uno tiene que tener la capacidad de interpretar eso para que en relación a ese contexto, a ese momento actual, se implementen cosas en consecuencia. Digamos. No todas las recetas funcionan para todos los lugares, no en cualquier momento se puede hacer lo mismo. Entonces, en lo personal a mí me impulsó también finalmente a seguir formándome, capacitándome. Claro. Entendía de que tenía que seguir. De hecho, creo que después de eso tomé la decisión de ser como estudiante eterno, digamos, ¿no? Creo que no voy a dejar nunca de estudiar, me parece que esa es una filosofía de vida que tengo. Qué buena reflexión esa, ¿no? Un montón, ¿eh? Un estudiante eterno. Sí. Y también un poco también lo que te da es el hecho de entender los desafíos con los que nos encontramos todos los días, ¿no? Sí, obvio. Culturales, cómo está la cultura, qué es lo que, digamos, de alguna manera Argentina y la educación, la formación, qué es lo que hoy está entregando para que las empresas, digamos, puedan tomar, cuál es la capacidad que hoy las organizaciones tienen de formar. Hoy las organizaciones ya, creo que globalmente en términos de seguridad hay una gran evolución, digamos, ¿no? Falta mucho, pero hay una gran evolución. Pero el desafío está y creo que también otra cosa importante es que las organizaciones ya también adquirieron la capacidad de formar trabajadores. Asimismo hay una distancia que se observa entre lo que el mercado ofrece versus lo que las empresas necesitan, eso se está viendo. Yo me acuerdo que antes quizá una persona se formaba en un tiempo un poco más acotado y hoy en día hay mayor dificultad en esos términos. Más exigencia también, ¿no? Al momento de entrar a los lugares que exige que sean más profesionales dentro del sector o dentro del rubro en el que están, ¿no? Sí, y justamente está pasando esto de que por ahí, las sociedades cambian, las necesidades, expectativas de las personas cambian, sí, la pandemia fue un antes y un después en la vida de muchas personas, ¿no? En donde también se repreguntaron, se replantearon el mundo del trabajo, el balance de vida del trabajo. Claro. Tan corto, tan chico que Agustín ahí a ver, de vuelta, yo capaz que lo veo no tanto desde lo técnico, lo que te conté, nosotros somos una empresa que damos la seguridad, o sea, somos distribuidores de ILIU, por ejemplo. Pero claro, eso que dijiste hoy, que creo que es lo peor que te puede llegar a pasar dentro del rubro, dentro de... si es un caso, yo te di un artículo y hubo una fatalidad, sentís esa responsabilidad también, ¿no? Sí. De alguna manera, aunque no haya sido lo correcto, ni para vos ni para mí, ni fue un error humano y listo. Debe ser lo peor que te puede pasar, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, yo pienso que sí. ¿Qué le puedes decir a ese prevencionista que nos está mirando, en base a tu experiencia, cómo salir de eso, ¿no? Porque yo imagino que ahí la cabecita empieza a traccionar, más allá de lo profesional, como dijiste, yo me metí en lo que hice, lo que no hice todo bien, listo. Pero esa cabecita juega también después, ¿no? Sí. Creo que, digamos, si bien hay un montón de pautas y modelos preestablecidos para poder abordar una post-fatalidad, que de hecho uno establece planes de emergencia o planes de crisis, justamente para que la organización se prepare de alguna manera para eso. Después hay ciertas variables que, son más del minuto a minuto y hay que ir viviéndola y transitándola. Hay criterios, se puede... Sí, yo lo que generalmente recomiendo es que se hagan, que digamos, ese tipo de emergencias se la pongan como hipótesis y que sobre esas hipótesis se trabaje para entender verdaderamente qué hacemos si nos pasa. O sea que... llevarlo a la realidad, digamos, en Uruguay es muy normal. Claro, todos están preparados para la crisis y todos están preparados para si se prende y se incendia, pero después el momento de hacerlo, nadie sabe cómo hacerlo. Sí. Porque no se ejecuta un simulacro, por ejemplo, ¿no? Tal cual. No es algo que vos es una situación en la que se sale en equipo. Obvio. Yo particularmente en ese momento tenía un equipo de trabajo en donde tanto la gerencia que yo lideraba como mis compañeros gerentes, la verdad que no había forma de salir si no era en equipo, digamos, no había forma. Está perfecto. Y sí es importante trabajar la hipótesis y verdaderamente determinar los pasos a seguir para cada hipótesis de emergencia que la organización pueda tener, desde incendios, explosiones, derrames, fuga de gas,
hasta un accidente fatal, hasta un piquete, una amenaza de bomba, lo que sea. Y sobre cada cosa, decir, bueno, si pasa esto, vamos a hacer esto, practicamos, nos entrenamos, nos capacitamos. Yo creo que ese es el ABC, pero bueno, después hay una parte que por más que vos, es un poco lo que vos decías, es más minuto a minuto, el hecho de después de decir, bueno, implementar todos los programas, post-trauma psicológico, el hecho de no cometer, cómo la gente, cómo reinsertar a las personas, Claro, sí, porque la gente tiene miedo, eso es un riesgo, de qué manera, cómo vas haciendo esa jornada, el hecho de no cometer errores como por ejemplo pintar todo. Obvio. ¿Se entiende? No hay que pintar, digamos. Dejarlo pasar. Exacto. No hay que dejarlo pasar. Entonces decir, bueno, hay que ser armonioso, hay que ir prolijo, ordenado. La comunicación se vuelve trascendental. Creo que hoy es uno de los puntos también en seguridad, es un punto muy importante a trabajar, el hecho de las comunicaciones, y en estos casos es clave tener identificadas todas las comunicaciones, la manera, los canales, los medios, cómo lo vamos a hacer, por medio de quién. Y ahí también es donde tienen que aparecer los líderes, digamos, ¿no? Un poco. Sí. Porque juega un rol importante, digamos, ¿no? Sí. Agustín, dentro de todo este mundo que me estás hablando, o que lo estás hablando, yo hay una pregunta que siempre me retumba internamente a mí como profesional. ¿Cómo lleva esto la familia? ¿Cómo es Agustín en un mundo familiar, siendo responsable de higiene y seguridad? ¿Qué efecto este caso puntual en tu familia? ¿Cómo? Porque nada, es una pata que hay que lidiar también, ¿no? Desde ya, sí, desde ya. No, bueno, en casa, digamos, si bien hay reglas claras, digamos. Hay procedimientos, ¿eh? Hay algunos procedimientos. No, un poco más descontracturado, digamos, la verdad que sí, se pregona mucho el tema del autocuidado, digamos, lo llevo más por el lado de la salud, ¿no? Obvio. De los buenos hábitos saludables, pregonar el hecho de, qué sé yo, aunque cuesta muchísimo que los pibes coman bien, digamos, Olvídate. tratar de que coman bien, de que hagan ejercicio, sí, por ahí, qué sé yo, con mi actual pareja, digamos, que es la madre de mis hijos, al principio que yo ya la pasaba a buscar, me acuerdo, y me quedaba parado hasta que no se ponía el cinturón, entonces le digo, no pienso salir hasta que no te ponga el cinturón, digamos. O sea, Ahora es algo, viste, natural. Y sí, también, digamos, uno valora la profesión porque de alguna manera en situaciones que también familiarmente hemos pasado alguna que otra cuestión, uno sabe cómo actuar, cómo responder. También familiarmente también me he enfrentado a alguna situación difícil, que agradezco todos los días haber estudiado esta profesión y tener los conocimientos en temas de primeros auxilios para ayudar a un familiar en una situación crítica. Entonces, pero no, voy un poco relax, pero cuando veo algo que no me termina de convencer, voy a la recomendación, digamos, ¿no? Saca el librito, ¿no? Sí, el librito. Artículo tal. Sí. Te anoto. Sí, que en realidad, a ver, uno también, viste, qué sé yo, con la familia. Obvio. Hay un montón de cuestiones, es muy difícil, Obvio. digamos. Y uno también va aprendiendo todos los días, ¿no? Pero si lo llevo al paralelismo del trabajo, yo siempre digo que uno de los grandes desafíos que tiene la profesión en términos de trabajo es que el higienista, el prevencionista, se pueda mostrar como verdadera oportunidad. Obvio. Y no como una amenaza, porque vos necesitas que la gente te cuente. Sin duda. Ahí vos en todo tu relato hablaste de una palabra que la volvemos a nombrar, que lo venimos hablando mucho hoy, que es empatía. Y que, nada, si la profesión tuya no se vuelve empático, creo que ahí estamos en un problema, digamos. Sí, ¿no? yo tengo una mirada sobre eso. Primero creo que tenemos que, digamos, primero que me parece que en la formación de los profesionales, me parece que falta mucho el tema de elaborar la parte blanda. Eso es porque la parte técnica está, digamos, después uno lo puede aprender, digamos, y creo que es importante y la carrera en eso a lo mejor no falla, pero me parece que le falta mucho más en la otra parte, ¿no? Esta parte blanda, que por lo menos a mí me sirvió muchísimo y verdaderamente me da muchos resultados en donde te permite, digamos, justamente empatizar y ser oportunidad, porque uno necesita que la persona que trabaja te cuente. Y después el concepto de empatía yo también lo veo por el lado de, no solamente por esto de decir, che, me pongo en el lugar del otro, sino sentir lo que siente el otro. Entonces yo voy a un lugar, me visto igual que vos.
si hago una evaluación ergonómica lo levanto como si lo levantarías vos. Me parece que no, digamos, yo... No es solo la palabra. No es solo, claro, ¿me entendés? Hay que estar. Es la acción. Es la acción, hay que estar, hay que acompañar 100%. para entender. Y uno si vive lo mismo que vive el otro, creo que uno puede asesorar mejor. Sí, Sin duda. Sí, Entonces yo no puedo desde acá, vos allá, y yo de acá, sí, lo entiendo. Viste, siempre es lo mismo, en términos de recursos humanos, también, cuando vos el quilombo te llegó acá, al escritorio, perdiste, ya llegaste tarde. Es tarde. Entonces hay que estar, hay que acompañar, hay que estar a la par. Caminar. Hay que Caminar el barro, caminar, andar. hay que andar. Sí, yo adhiero a la gestión, al análisis, al sentarse, al Obvio. pensar, al hacer reuniones, pero la empatía para mí va por ese lado, va por el lado de verdaderamente sentir lo que siente el otro. Por eso, por ejemplo, con los chicos cuando por ahí uno selecciona un elemento de seguridad y demás, pum, vení, ponételo, me lo pongo, lo probamos, y la percepción es la del trabajador, porque el tipo es la que la tiene todo el día, y la mejor mirada la puedes tener de él. Sí, tal cual, Entonces, bueno, los test de uso, sí. bueno, yo creo que va Trabajar por ese lado, digamos. Sí, y ponételo vos también, digamos, para entender, sí, che, no, pero fíjate, mirá, hacelo, y creo que va por ahí. Me encantó. Vamos con las últimas 2 preguntas. Dale. Y un casito. Sí, perfecto. ¿Querés tirar el casito o...? Dale. Está bien. ¿Lo tirás vos el casito hoy? ¿Ahora? Lo tirás vos. ¿Lo tiro yo? Yo tengo 2 preguntas que me encantan. Yo voy con una pregunta de la que te encantan a vos y haces la otra. ¿Te Vamos. parece? ¿Te robo una? Dale. ¿En qué te considerás especialista dentro de lo que es seguridad y higiene? Hoy, después de unos cuantos años y unas cuantas gerencias, como mencionaste, esa especialidad que decís, Agustín es especialista en esto, me siento muy cómodo? Y, digamos, yo donde donde más me siento cómodo es en la implementación del sistema de gestión. Eso me gusta mucho, es algo porque es un momento de la organización en donde el sistema de gestión viene a ordenar algunas cuestiones y le da herramientas a la organización para el hacer. Entonces esa parte es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, me especialicé mucho, he tenido bastante experiencia en implementar normas, certificar esto y lo otro. Y también me apasiona mucho todo lo que es, y me gusta, y creo que soy útil en tema de lo que son transformaciones culturales, ¿no? Y desarrollo de liderazgo, que es un tema complejo, digamos, no se habla mucho hoy de liderazgo, digamos. Hoy día se está hablando mucho, antes no se hablaba. No. Y hoy creo que está en boca de todo el mundo. Digamos, Sí, ¿no? creo que todos lo Ahora, dijeron acá, no sé si todo el mundo por ahí sabe qué es lo que se está hablando cuando habla de liderazgo, ¿no? Sí, y creo que también no es algo que uno pueda hacerlo solo. Exacto. Entonces, digamos, siempre yo digo, digamos, laboralmente y profesionalmente yo me manejo así, digamos. Bueno, lo que sé está a disposición, digamos. Tomá, tal cual. Acá Y lo que no sé, bancame, pará, te levanto la mano, mira, esto verdaderamente no lo sé, me doy vuelta y llamo al que sabe, averiguo, pero para que te lo averiguo y lo construimos juntos, ¿no? Tal cual. Y cuando uno, por ejemplo, yo soy una persona que, digamos, adhiere a la diversidad, por el tema de construir una realidad desde las miradas compartidas, ¿no? Porque yo, esta taza de acá, la observo y veo este saquito y vos de este lado estás viendo otra cosa, entonces para mí, la construcción de la realidad, digamos, entre las miradas compartidas y la diversidad es 100%. lo más acertado. 100%. Entonces, digamos, sí, hay un ABC, hay una teoría básica, hay mucha herramienta, hay muchos profesionales que la tienen muy clara, pero sí me gusta ir al caso, ¿no? Es analizar. Yo te decía, che, no tengo un curso que lo pueda dar acá y lo pueda dar acá. No se repite. No se repite, es un curso que yo, para poder darte ese curso, tengo que conocer tu historia, tengo que conocer tus problemas, tengo que conocer tus indicadores, tengo que saber qué está pasando, cuáles son los desafíos, cuáles son los objetivos, cómo está el negocio de la empresa, porque también eso es importante, el hecho de que el profesional de seguridad entienda de que una organización, a través de eso hay un negocio y uno tiene que trabajar para que se cumplan los propósitos organizacionales. Obvio. Obviamente que la esencia es el cuidado de las personas, pero también... Entonces, bueno, yo creo que y en estos temas de liderazgo hay que saber situar el momento de la organización, cuáles son los rasgos culturales, en qué momento esa curva está, para poder justamente dar aplicaciones a medida
y verdaderamente de esa forma yo creo que se pueden conseguir los cambios, ¿no? Así que juego cómodo por ahí. Bien ahí. ¿Como la me última? gustó. Sí. Agustín, después de todo este tiempo, ¿a quién tiene de referente? ¿Quién es la persona que decís, nada, este es el norte en el mundo de la seguridad, que me enseñó, que me guió, que me enseña, que lo escuché? Bueno, tuve algunos líderes, por ahí, digamos, no tan, digamos, sí tengo referente de inseguridad, pero también tuve otros líderes que me han marcado y que tengo la suerte de hoy seguir trabajando, una cosa de loco. Pero, digamos, desde un primer momento fue un ingeniero que me presentó mi viejo con esa primera charla que fue, para mí, la tengo grabada a fuego porque eso me permitió después ir a una entrevista y empecé a trabajar en un frigorífico. Claro. O sea, fue una locura, digamos. Y experimentar en un frigorífico es una cosa increíble, te lleva de todo, digamos. Después sí tengo el ingeniero Guillermo Henrich, que fue un ingeniero, una persona que estuvo trabajando muchos años en Ternium, la cual tuve la suerte de que me auditó 250 mil millones de veces y finalmente me lo pude contratar como consultor. O sea que le choré absolutamente. El equipo, digamos. Sí, le pude sacar todos los conocimientos. Y bueno, sí, él, una persona de una conducta intachable, siempre muy, muy profesional, una persona que con mucha experiencia. Y la verdad que Guille me dejó muchísimo. Y en términos así de jefes, bueno, hay una persona llamada Marcelo Robles, que fue mi primer jefe de recursos humanos y persona con la cual, después de haber pasado por otras empresas y yo también, de alguna manera siempre nos conectamos y seguimos trabajando juntos, digamos. Qué bueno. Sí, entonces, bueno, sí, Marcelo estuvo en un momento inicial también de mi carrera en donde me acompañó muchísimo a poder desarrollarme y formarme como profesional. Qué bueno. Vamos con el casito, a ver qué pasa. Vamos con César, yo les acompaño, capaz que yo soy el empresario por decirte algo, porque si no voy no entiendo nada, le van a hacer, ¿no? Esa es la realidad. Poquito entiendo. Poquito, nada. Te vendo los implementos para poder hacerlo si querés, pero vamos a una visita a planta de cualquier empresa. ¿Cuáles son las 3 principales cosas que Agustín entra y mira al momento de hacer una auditoría? Va a decir, bueno, acá hay que hacer algo, acá hay que hacer algo. Esas 3 primeras, una taxativa, ¿viste? Hago A, B, C. Para ese prevencionista que te está escuchando, ¿viste? Que está empezando, que está en el inicio de su carrera o que está estudiando. Es decir, ¿me puede volver a explicar el caso? Sí, ¿Cuál claro. sería la consigna? Vamos a una visita a planta, Sí, entramos a la planta y ya ves o muchos riesgos o pocos riesgos. sí. Pero esos riesgos van desde que vos lo mirás desde un lado técnico, que ya sabés qué mirar y qué no mirar. El ojo crítico, digamos. El ojo ¿no? crítico. Sí. ¿Cuáles son esos 3 principales ojos críticos que tiene Agustín para Bien, poder empezar? yo tengo un ABC, lo tengo bastante incorporado. 1, 2, digamos. 3. Exactamente. Yo lo que- tengo un que ABC, pedimos. yo tengo un ABC que en realidad no es un ABC, sino que son como 9, pero bueno. Sí. En términos técnicos visuales, digamos, sí, me gusta mucho mirar el comportamiento de las personas, digamos, eso es algo que observo rápido. Uno se da cuenta, digamos, cuando Olvídate. ingresa a una empresa, digamos, ya olfatea, ¿no? Pero me gusta mucho mirar el comportamiento de las personas y obviamente el estado general de la organización, si cuestiones de orden, limpieza, bueno, ahí ya con esas 2 cositas uno ya puede empezar a entender un montón de cuestiones, ¿no? Si después me voy más, y después soy como, por ahí me formé un poco en recursos humanos, soy de mirar un poco las relaciones y las comunicaciones interplanta, cómo se van dando, eso también me gusta mirarlo. Pero ya con esos 2 aspectos uno tiene como un primer sondeo. Después sí, de lo técnico soy muy de facultad, digamos, ¿no? Decir, che, los 5 peligros críticos, trabajo en altura, trabajo en caliente, espacio confinado, energía peligrosa, y bueno, utilización de equipamiento industrial. Digo, si tengo todo eso, chao, tengo 5 quilombos. Chao. Y después digo, bueno... Ya encuentro quilombos, ¿sabes? Sí, En realidad, sí. A ver cómo soluciono esto para después poder. Sí, porque el ABC va por ahí, después decir, bueno, químico, físico, biológico, ergonómico, psicosocial, chao. seguís yendo más a lo después, pero lo principal es... Y yo voy ya con el comportamiento de las personas y cómo están trabajando, cómo se están cuidando en ese momento, cómo utilizan la indumentaria y la disposición del orden y la limpieza de la organización, vos ya tenés ahí un primer parámetro, Tal cual, ¿no? tal cual. Y después también miro mucho el hecho de que entré hasta que entré a la planta, digamos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ah, mira. O sea, Obvio. en el minuto 0, si entré a la planta, sí, pasá por acá y voy y ando todo dando vueltas bárbaro. medio solo, viste, medio como que ya me empieza a hacer. Ya hay un ruido raro en la. Y también me pasa, que obviamente no voy a dar nombre, pero qué sé yo, ahora me encuentro asesorando una empresa que es multinacional, y en la previa,
todo el circo y el show documental, buenísimo, Hermoso. tomá, te lo paso. Una vez que entraste. Y cuando entro a la planta es, o sea, Kosovo, digamos, un viva la pepa, digamos, no. Divinos. Entonces, bueno, nada, eso también uno No, pero ahí vos lo ves al toque, acá hay laburo, acá hay que laburar. No, sí, Seguro. vos te das cuenta, aparte que uno, a mí siempre, yo digo, ¿en qué me gustaría, que uno por cuestión de tiempo, ¿no? Porque me gustaría ser lo generoso que fueron conmigo, ¿no? Y por ahí tratar de transmitir algunas cosas, viste, esos primeros días del prevencionista, Correcto, digo, claro. como para tener esta mirada, decir, ¿qué puedo aportar? Y yo siempre digo lo mismo, digo, eso es algo que yo lo tengo que hacer, digamos, ¿no? Porque Sí. me gustaría tener- Ayudar a es como- romper el hielo sería un poco Es como así. que te sentís en deuda ahí. Sí, digamos, porque ¿no? a lo mejor la capacidad de observar estas cosas a lo mejor te lo da Experiencia. un poco la experiencia. Siempre yo digo, me considero persona en aprendizaje constante, digamos, no es que me la sé toda, ni mucho menos. Pero me gustaría allanar más el camino en este sentido porque pienso que la formación de los profesionales, por lo menos cuando nosotros nos recibimos, me imagino, viste, era una distancia era bastante duro. Y ahora hay una ABC en donde vos podés decir, che, andá por acá, por acá, por acá, y esto te va a allanar muchísimo el camino del trabajo. Sí, va a llegar mucho más rápido. por Sí, así lo vas a poder decirlo. lograr, que va a apoyarse en algunas metodologías que vos sabés que podés tener un amarillo más, un amarillo menos. pero no Un falla. ajuste más, un ajuste menos, pero va. A todo. Y después la simpleza, ¿no? De las cosas, Sí, porque a veces también en la gestión uno ve información o datos, matrices, esto, lo otro, vos decís, esto no lo usa nadie, esto no sirve para nada. Y bueno, la simplificación, el uso de la tecnología, la innovación en seguridad, eso también me gusta mucho, también. Ahí en eso miro mucho. Y también lo que observo mucho es cómo las personas aprenden, ¿no? Las personas no aprenden más dándole un procedimiento, digamos, ¿no? Hacelo con él, al lado de él. Claro, y lo digamos, o lo audiovisual, no sé, una biblioteca multimedia. Siempre tuve un objetivo de implementarlo, nunca pude, es la verdad. Bien. Pero digo, la gente hoy aprende mucho de escuchar, de mirar. Sí, y en lo que se transmite. en corto intervalo encima, güey. Sí, Los 10 celulares vos minutos, agarrás. 5 minutos. No menos. Vos cuando tenés el celular, estás mirando redes sociales y Ya lo agarraste, pero lo agarraste. 8 segundos son. Sí. O sea, vos en 8 segundos tenés que... Entonces, mensajes cortos, como la estrategia de la comunicación. Bueno. Creo que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Sin duda. Para llegar. ¿Cómo te sentiste? No, me sentí muy bien. Vine no te intenso. No, vine bien, después cuando vi todo este monstruo acá, me Te asustaste me un asusté poquito. y bueno, después creo que pude fluir un poco. Nada. Muchas gracias a vos por venir. Mil gracias. ¿Vamos bien? Sí, por supuesto. Mil gracias. Gustazo enorme, obviamente, que estés con nosotros. Y nada, vamos para adelante. Dale, Chicos, buenísimo, gracias. y los vemos en el próximo episodio de Sin Plan B, acá en Rosario.